Hoy lo que quiero hacer es hablar de qué es la política. Una de las cosas que creo que es sumamente importante entender, y la mayoría tal vez no lo crea porque no entiende el concepto de la verdad de la Biblia. ¿A qué me refiero? Cuando la Biblia dice algo, eso es verdad. Y una de las cosas que la Biblia dice es que todos nosotros, absolutamente todos, sin excepción alguna, fuimos engañados. Lo que hemos aprendido es la mentira, la distorsión de la verdad que el diablo puso en las mentes de nuestros antepasados por siglos y milenios de años. Entendamos esto. Según el hombre piensa, así es su actuar. Porque lo que uno piensa es lo que uno cree. Los valores que tenemos los defendemos, muchos de ellos y todo, porque son valores de nuestra vida. El problema está si la base que tenemos para esos valores es la verdad de Dios o una tradición o una de las distorsiones del enemigo. En los últimos 2 domingos que he compartido la palabra en la congregación a la que pertenezco, usé el texto bíblico donde dice Pablo a los Gálatas que no les están enseñando otro evangelio, no que haya otro, dice él, sino que el único que hay está siendo pervertido. Y entonces eso es la realidad en todo. Dios es el único creador y todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Pero el diablo es un distorsionador. Pero no un distorsionador que simplemente agarra algo bello y lo convierte en horrible. No. Sino que un distorsionador que cambia el significado de aquello para que siendo bello le llamemos feo. Y a lo feo le llama bello. Y entonces nosotros, si no hemos llegado a tener un estudio de la palabra, a no dejar que vaya cambiando nuestra forma de pensar, aún nuestro sentido de valores pueden estar equivocados. Si solo están basados en las tradiciones de los hombres y no según Cristo, como dice la Escritura. Y una de las cosas que nos daña en todo es que tristemente nos enfocamos más en lo negativo y rápido tendemos a generalizar las cosas. Por ejemplo, la política, los políticos son unos corruptos, ¿verdad? Son lo peor de lo peor. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. No, las personas que ahorita están siendo los reconocidos como políticos es porque el concepto que se tiene de política es esa basura, le voy a poner, para darme a entender. Entonces los políticos actuales estudian basura y se llegan a desarrollar como buenos políticos basados en un concepto erróneo. Están especializándose en una mentira, en una distorsión de la verdad. La verdad está escrita. El enemigo no puede destruir la verdad. Por siglos, milenios, ha tratado de destruir la Biblia. No puede. Entonces, ¿qué hace? Lo que sí consigue es que haya oídos atentos de aquellos que no quieren creer la verdad de la palabra, y entonces a esto los usa para que empiecen a decir, no, la verdad se contradice, la Biblia se contradice a sí misma, no, la verdad es solo religión para viejos y para mujeres, y en fin, empiezan a bombardear. Y la gran mayoría aún los cristianos, los que se dicen cristianos, que creen que la Biblia es la palabra de Dios, tienen un concepto limitado. Tienen un concepto de que la Biblia es solo para cosas eclesiásticas, ¿verdad? Para hablar de la familia, para hablar del trabajo y todo. Pero la Biblia no se mete en política. ¿Cómo va a ser posible que la santa palabra de Dios vaya a ser ensuciada con política? Y eso es lo que tenemos. Por eso es que no sabemos escoger candidatos. Porque como no entendemos lo que es la política, no podemos catalogar la calidad de persona que califica para ser político. De ahí que yo le voy a pedir que escuche. No es mi opinión, como siempre hago, voy a la fuente de información, lo que es bíblico a la Biblia y lo que es así de conocimiento natural a los diccionarios. Y el diccionario en el que yo me baso es el diccionario Webster de 1828, que tiene el significado de las palabras y la explicación en una forma correcta. Así que voy a leer lo que significa la política
de acuerdo al diccionario Webster. Pero déjeme repetir lo que le acabo de decir. Dese cuenta cómo es tan fácil generalizar lo negativo. En Facebook, si viene y aparece algo que alguien empieza a hablar mal de este candidato, ¿verdad? Es uno que mezcla a Dios en política solo para ganar pistos y tal, ya, y automáticamente un montón se le unen a criticar sin examinar, sin conocer a las personas. Puedo hablar con autoridad porque a mí me lo han hecho. Cuando yo me lancé para candidato y todo, me dijeron toda clase de barbaridades y definitivamente no me conocen. Estoy segurísimo por la gracia y misericordia de Dios que si nos pusieran a la par a los que me han censurado como familia, tenemos un matrimonio de más de 56 años con Lili. Entonces, nuestros hijos, todos en orden, todos o mujeres y varón, ya hechos hombre y mujeres, sirviendo a Dios en su vida en orden, nunca acusados de nada indebido. En mi testimonio, cuando fui diputado, teniendo la opción que me ponían en bandeja de plata de quedarme con comisiones por el trabajo que estaba haciendo, lo rechacé. Porque la Biblia dice que además estima es el buen nombre que las riquezas y la plata. Y y que en arca abierta hasta el justo peca. Ese dicho se lo saben un montón. Y yo digo, ¿cómo son de ignorantes? ¿Cómo se les ocurre pensar que una persona justa vaya a ir a robar porque el arca está abierta? Si agarra del arca abierta no tiene nada de justo. El justo, aunque el arca esté abierta, no peca. Lo que es más, si está tan llena el arca y se cae algo, la recoge y lo devuelve. Y lo hice. Así que tengo la frente en alto, testigo Dios y todos los que me conocieron. De hecho, hasta los miembros del mismo partido con el que yo entré estaban apostando entre ellos si yo iba a caer en la trampa de aceptar o no. O sea que tengo autoridad moral para hablar. Y en cuanto a ser usado por Dios, una sola golondrina lo hace verano. Bueno, solo yo fui el instrumento que Dios usó. La obra de siempre es Dios el que hace todo, pero necesita un instrumento, ¿verdad? Jesús necesitó un burro para su entrada triunfal como un rey y el burro fui yo. Y el que entró e hizo lo que se hizo en ese tiempo que yo estuve en el Congreso fue el Señor. Pero me usó a mí y yo me presenté para que me usara. ¿Y qué fue lo que pasó? Trataron de pasar la ley del matrimonio homosexual por primera vez. Yo era el vicepresidente de la Comisión del Menor y la Familia. E inmediatamente empecé una campaña y pensé que rapidito iba a conseguir 1 millón de firmas de los evangélicos que me ayudaran en la campaña, que fue de los que menos conseguí, fue lo que más me costó conseguir. Firmas para respaldar lo que yo estaba peleando. Salí en debates en radio y televisión 1 a 1 con el presidente de los homosexuales y todo. La cosa es que conseguí 80,000 firmas después de todo y paramos esa ley. No llegó al Congreso, la desaprobamos no llegó al Pleno, la desaprobamos en la comisión. O sea que yo tengo la moral, no es jactancia, y todo por la misericordia de Dios. No por mi inteligencia, porque no soy nada inteligente en ese aspecto humano, ni por conocimiento de nada, pero por el temor a Dios. Entonces, cuando empezaban a decir todo eso, no mencione a Dios en esto, no mencione, y digo yo, ahí sí que gente tan mente reprobada, tan mente tan cerrada, ni me conocen, ni saben lo que hice, ni nada, y están tirándome toda la clase de basura, porque cualquiera que está corriendo para un puesto de política es por el dinero y es por esto y por lo otro. Por eso es que hay personas justas en Guatemala. Hay personas que podrían hacer un buen trabajo en el gobierno, porque tienen principios y valores basados en los principios bíblicos, pero no se atreven a participar. Porque saben que tan solo se lanzan, claro, el enemigo rapidito va a agarrar a los netcenteros y a todos esos tiktokeros y todo lo demás para que los empiecen a bombardear. Pero eso es de aceptarse. El enemigo solo tiene la mentira para destorbar. Pero cuando los cristianos creen que la política es sucia, cuando los mismos líderes de sus iglesias y denominaciones les dicen que si se meten a política los castigan, ¿cómo espera entonces que los justos vayan a llegar a gobernar? Como dice la Biblia, cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija. ¿Ve? Entonces, de eso es lo que quiero que entienda.
Quítese las generalidades que tiene de entendimiento, porque son del enemigo. Todos hemos sido engañados. Todos todavía tenemos un montón de mentiras, unos más, otros menos, depende de cuánto nos dediquemos a ir renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Pero desde luego no la vamos a renovar a un 100%, porque todo el tiempo vamos a estar batallando con nuestra carne, con los deseos de la carne, con el engaño del mundo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Es lo que Jesús dice que predomina en este tiempo. El afán de este siglo, estar afanados porque nuestros hijos se gradúen, que sean algo en la vida. Óigame, ¿qué significa que sean algo en la vida? Son seres humanos creados a las imágenes y semejanza de Dios. Pueden llegar a tener participación con la mente de Cristo y recibir sabiduría de lo alto sin graduarse en ninguna escuela ni universidad. No estoy en contra de los estudios. Son necesarios y todo, pero creo que usted no vaya a dañar a sus hijos con que para que seas algo en la vida. Ya son algo, creados a las imágenes y semejanza de Dios, y si son temerosos de Dios, ya son hijos de Dios, embajadores de Cristo, administradores de la propiedad del dueño de toda la tierra y de todo el universo. ¿Ve? Eso es lo que le digo. Ese es el afán de este siglo. Ay, que no se ha graduado el niño o la niña o lo que sea. Ven, entonces, política es el tema de hoy. ¿Qué es la política? Pero para esto también es necesario que usted esté dispuesto a oír con una mente abierta y darse cuenta que si esta definición que voy a leer es contraria a lo que usted ha oído, pregúntese, ¿de dónde lo oí? Ah, si lo aprendieron en la universidad, esos son graduados de la universidad, tienen doctorado en leyes y todo lo demás. Sí, pueden tenerlo, pero el libro de texto, ¿en qué se basan los que han dicho esto es política? Ah, eso es otra cosa. Cuando fui diputado, me hicieron llegar un libro, que porque ese era un libro que con muy buenas intenciones fue escrito para ayudar a los nuevos diputados, porque sabía el autor del libro que la gran mayoría que llegan al Congreso como diputados no saben nada de ley, no saben nada de lo que es justicia, sino que van porque pusieron dinero, porque pegaron mantas, por lo que sea. Pero la gran mayoría, aún los que hablan tan elocuentemente y esto y lo otro, no saben nada de ley ni de justicia. Entonces este libro supuestamente era una introducción a la justicia. Y tenía muchas cosas buenas, porque la forma de cómo preparar los papeles y todo lo demás, hay una forma de hacer las cosas, pues estaba allí. Pero en el aspecto de la Constitución, decía, el gobierno logra su mayor, no me recuerdo la otra palabra, pero la cosa es que el gobierno, su mayor obra al hacer la Constitución y todo lo demás. Y entonces yo le escribí un librito, ¿verdad? La Constitución, lo titulé, ¿La Constitución del Estado o del pueblo? Porque el autor decía que era del Estado. Y entonces puse el montón de textos de doctores de las universidades Harvard y de tantas otras y de antaño, no de los actuales, sino que de los antaños, porque originalmente las cosas eran mejores, estaban más cercas a la verdad, y poco a poco el enemigo ha ido diluyendo el efecto de cocinar la rana, ¿no? Poco a poco ha ido subiendo el calor de la mentira y el calor de la mentira y lo que es más, por eso yo uso el diccionario Webster de 1828, porque el diccionario Webster actual ya no dice lo mismo que decía el otro. Ah, pues claro, hermano, porque los tiempos cambian. Sí, pero los principios no. Los principios nunca cambian. La palabra de Dios tampoco cambia. La forma de decir las cosas puede cambiar, pero el espíritu de la cosa no puede cambiar. Pero con la política, el espíritu de la política anda bateando. Ni siquiera está cerca de lo que los políticos actuales estudian. Leamos entonces la definición de política. Voy a leer despacio y luego voy a repetir algunas de las cosas para llamar la atención y tratar de que usted empiece a formar ya elementos de juicio. Si hasta la fecha yo he creído que la política es sucia por esto y por esto y por esto, pero ahora aquí están diciendo algo que no es esto que yo he creído, quiere decir que estoy creyendo una mentira.
¿cómo le llama? Perversión de la verdad. Como le dijo Pablo, fíjese, capte eso, Pablo se lo dijo a los Gálatas, a los creyentes Gálatas, o a ustedes les están predicando un evangelio pervertido. Pero seguía siendo el evangelio, imagínense eso, seguía siendo la palabra de Dios lo que le estaban predicando, solo que estaba pervertida. ¡Wow! Entonces, si la palabra de Dios logró el enemigo pervertirla, ¿cuánto más palabras, entre comillas, comunes y corrientes? Política, entonces, del francés politique, es definida como la ciencia de gobierno, la parte de la ética que consiste en la regulación y gobierno de una nación o estado, para la preservación de su seguridad, paz y prosperidad. Incluye en sí la defensa de su existencia y derechos contra el control o conquista ajenos, el aumento de sus fuerzas y recursos y la protección de sus ciudadanos en sus derechos, con la preservación y mejoramiento de su moral. La política como ciencia o arte es un tema bastante extenso e importante. Ok, note ahora, vayamos viendo las palabras. En primer lugar, notemos que dice que es una ciencia o arte. Le voy a dar la definición de la palabra ciencia y de la definición de la palabra arte. Es una ciencia o arte de gobierno. También dice en segundo lugar que es parte de la ética. También pensemos que es la ética y luego démonos cuenta que sí, esta es la ética, la política es tan solo parte de la ética. La parte siempre es menor que de donde es parte, que el todo de donde es parte. Quiere decir que los políticos tienen que ser de los más éticos, de las personas más éticas, porque la política es parte de la ética. Si no tiene ética, no es política. Solo con eso debería de ya tener usted elementos de juicio para pensar, bueno, pero eso es echa la ley, echa la trampa, eso no es ético, tampoco es política. El decir, bueno, mire, para no pelearnos con la prensa o para no pelearnos con los que pagan con los que nos pagaron la campaña o lo que sea, no seamos tan claros en esto, ¿verdad? Lo que le llaman a ser políticamente correcto y usar una clase de palabras para decir sí, las cosas están malas, lamentablemente esto no se puede arreglar por esto y por lo otro. No, eso tampoco es ético. Porque la ética y lo moral van directo a la verdad. Entonces, solo con eso, ya párese a pensar. Comencemos por esto y esto puede ser una gran diferencia en las futuras elecciones. Los conceptos de política que actualmente se conocen y se manejan son una perversión de la verdadera política. La verdadera política es para las personas que son éticas, morales. Ese es el primer requisito indispensable y una verdad que no se compromete para elegir gobernantes. Si los gobernantes no tienen ética y moral, si sus matrimonios, si son casados, no son en éxito, si no están justos y correctos, si no se llevan bien o lo que sea, no califican. Y ya ahí empezaría entonces, al haber escasez de candidatos, ya empezarían a surgir los justos. Ya no tendrían pena de exponerse porque sabrían que ya el pueblo que los va a elegir es un pueblo que sabe que lo que se busca en el candidato es su ética, su moral, sus principios, sus valores. No si se graduó en Harvard, no si tiene un programa de trabajo, no si sabe de economía y de todo lo demás. No. Si no tiene ética y moral, aunque tenga todo lo demás, va a ser un corrupto. Y si es un corrupto inteligente, va a robar con más inteligencia y nos va a hundir más. No como estos burros que descaradamente están haciendo lo que están haciendo. Pero el fin, si no hay ética como fundamento, no hay nadie que califique para ser un buen político. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, tome eso en cuenta. Renueve su entendimiento en cuanto a, ya no es de ir a escuchar el canto de los candidatos, lo que ofrecen, lo que proponen. Claro,
Hay muchos que basados en el entendimiento que se tiene, tienen muy buenas ideas que sí pueden cambiar Guatemala para bien en las condiciones en las que estamos, pero no están todavía a la altura del estándar que pone el manual del creador. Ok, sigo leyendo. Fíjese, habla de regulación y gobierno de una nación. ¿Regulación qué? ¿Verdad? Es reglas y ver que cómo se llama cada cosa quede en su campo de jurisdicción. Ese es un gran problema que tenemos. El gobierno en Guatemala y casi en todo el mundo está metido donde no tiene que estar metido. En la Constitución ni siquiera se debe mencionar la familia y los derechos inalienables. ¿Cómo que no? ¿No se supone que es para protegerlo? Sí, es para protegerlo. Eso lo tienen que decir. Pero a lo que yo me refiero, no tienen que tipificar lo que es un derecho inalienable. Un derecho inalienable es un derecho inalienable dado por el creador. No se puede mejorar, no se puede empeorar. Cuando salen con tipificar es para hacer espacio para meter la cizaña, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo los estudié, tengo el estudio, quizá esa sea esa puede ser la próxima lección, porque tengo considerando uno y lo explico, considerando dos y lo explico, derecho uno, derecho dos y así, y los voy explicando y voy mostrando cuáles sí llenan los requisitos de derechos, y luego están como 10 por algo así, de los 30, que son la cizaña, que no tienen nada de derecho y que es la basura que los gobernantes corruptos están usando. No hay derecho de todas esas basuras que violaron sus derechos porque no lo dejan ser homosexual. Claro que lo dejan ser homosexual. Dios dice, si quiere irse al infierno, tiene todo el derecho de irse, tiene libertad. Si quiere la maldición, tiene derecho a escogerla, tiene libertad. Pero no se les atreva a pensar que es una ley. Y que eso es algo que tiene que imponérsenos a los que sí sabemos cuáles son nuestros derechos. ¿Ven? Entonces, eso es lo que quiero que se dé cuenta. Mientras no defendamos la verdad, ponernos a pelear en el campo de juego de los bandidos es perder el juego. No podemos combatir simplemente que porque ellos hacen esto y lo otro. Si las marchas que hagamos las hacemos de un corazón agradecido, las hacemos porque nos regocijamos y queremos todos salir como familia a celebrar la dicha y la bendición que tenemos de poder edificar nuestras familias y todo lo demás, excelente. Pero si es para defender nuestro derecho de la familia contra los corruptos, a eso les viene sobrando lo que nosotros hagamos y estamos en su campo de juego peleando con bajo sus mismas reglas. Ahí nunca ganamos. Lo que tenemos que hacer es pararnos con nuestras reglas y no movernos. Aunque ellos pasen 80,000 leyes, nosotros no. Y si tenemos que defendernos. Es que ese es el concepto. El patriotismo no se entiende. No se entiende lo que es tener un derecho dado por el Creador. Y Él nos va a respaldar. Si estamos por defender nuestros derechos, Él nos va a respaldar. Las comadronas en el tiempo de Faraón, creo que ya lo mencioné aquí, no sé por qué estoy dando pláticas en otros lados y no sé qué dije ya aquí o no, pero lo repito. Las comadronas en el tiempo de Faraón, el Faraón les dijo, si las mujeres hebreas van a tener un varón, un niño, mátenlo. Si es niña, déjenla nacer. Pero las parteras dicen que tuvieron temor de Dios y no mataron a los niños. Entonces Faraón los mandó llamar a reclamarles, y a la desobediencia que le hicieron a la autoridad de Faraón. Fíjese, no hay que, el que resiste a la autoridad, a lo establecido de Dios, resiste y acarrea condenación. Pero ellas resistieron. ¿Por qué? Porque lo que Dios estableció fue la autoridad del puesto de Faraón, no las injusticias o salirse de la jurisdicción de su gobierno. Entonces el Faraón les dijo, ¿por qué no lo han dicho? Las parteras mintieron. Le dijeron, cuando llegamos ya han nacido los niños, las mujeres son fuertes. ¿Y qué dice la Biblia? Y Dios las bendijo y a su familia por haber temido a Dios. ¿Se da cuenta? Podemos resistir al gobierno. No solamente estar esperando. ¿Por qué? Hasta hoy leí en no hace cuánto tiempo lo pusieron, pero como yo no estoy viendo cada cosa, sino que de vez cuando llegan, vi acerca de que hay un juez
que es el encargado de darle seguimiento a los antejuicios que se han presentado y que no lo está haciendo, definitivamente es un corrupto. Ni ahí sí me meto a hablar de corrupción, aunque los ojos de muchos que lo conocen sea la persona honesta y honrada en el aspecto de ley. Si su función es darle con movimiento a los antejuicios que justos, con bastante pruebas y todo lo demás se están presentando, pero que dependen de que él les dé el seguimiento y no lo está haciendo, no respetando lo que dice la ley de que en 3 días ya lo tiene que haber hecho, entonces es un corrupto. No es justo. Aunque parezca que es el mejor padre del mundo, el mejor esposo del mundo, si no hay ética y moral, no es justo, no es político. No está practicando política, sino que la perversión de la política. Y eso lo tenemos que saber los ciudadanos. Y en eso sí tenemos que pararnos firmes. No ceder nuestros derechos. Ok, regulación y gobierno de una nación. Y esa regulación básicamente es que le tiene que decir al gobierno, gobierno, señores gobernantes, los contratamos para esto y hasta aquí les damos permiso. Más de esto no tienen permiso, ni poder, ni autoridad para llevarlo a cabo. Si pretenden usurpar la delegación de autoridad que les damos y salirse del huacal, entonces ya son unos enemigos de la patria. Y como tales hay que considerarlos y tratarlos. Pero para hacer eso, primero necesitamos los ciudadanos ponernos de acuerdo de que esta es la verdad, creerla y unirnos en la defensa de nuestros derechos inalienables. Esa palabrita unirnos la voy a estar repitiendo y les suplico que les entre en la mente. Hay varias personas, miren, la mayoría está en contra del mal. La mayoría está en contra de que nos vuelvan a gobernar los mismos de siempre, y peor es que cada vez va peor. Que los gobiernos cada vez se van decayendo más y más, porque dice que cuando no se aplica castigo sobre la falta, el corazón, no se aplica pronto castigo sobre la falta, el corazón de los hombres se va enfriando y alejando más y más, y sus pecados son más grandes. Entonces, hay muchos partidos en formación, algunos por negocio, porque ya vieron que aunque hagan el partido de porquería y de plano que no gana nada, por el solo hecho de haber hecho el partido y todo, ganan dinero. ¿Cómo puede ser la ley así tan terrible? Porque ganan dinero por los votos, o les queda aquello de que entonces se apoyan a otro partido y les ganan dinero del otro partido. La cosa es que los que forman partidos siempre ganan dinero y por eso forman partidos. No, esto no es general. Pero hay los que digo, que directamente digo partidos de porquería, que saben que no van a ganar, que no tienen chance, pero se meten, es precisamente por eso, para ganar dinero. Sus candidatos y los que les votan que dicen apoyarlos no van a ganar nada, pero los que hicieron el partido sí. Y entonces es simplemente aquello de hecha la ley, hecha la trampa. La regulación del gobierno de una nación quitaría toda esa basura. ¿Qué se supone que es un partido? Un partido se supone que es el equipo que están viendo en pro del bien común, que es lo que más le conviene a la nación. Y básicamente siempre dicen la derecha o la izquierda o lo que sea, ¿verdad? Pero hay un partido que se inclina por la derecha, hay otro partido que se inclina por la izquierda, vaya, y aceptemos que hay otro que quiere caminar en el centro. Esas serían las únicas opciones de elección. Entonces no se deberían de permitir que haya 15 partidos. ¿Acaso hay 10 manos derechas y 10 manos izquierdas? No. Los que sean los que quieran el concepto de la derecha tienen que unirse. Y entre ellos, hacer como en Estados Unidos y en otros lugares, pero el más conocido es Estados Unidos, que todos los que van por la república y tienen candidatos de este estado y de ese otro estado y de ese otro estado, ¿y qué hacen? Ponen a todos los candidatos y se elige entre todos los candidatos republicanos, o digamos, entre todos los candidatos de la derecha, y ahí se escoge el uno. Y los demás ya empiezan a encajar en ese uno. Ya no están peleando por ser el número 1, sino que por fortalecer el número 1. Y entonces ya se forma el equipo de la derecha. Los de la izquierda sí lo hacen. Porque a propósito ponen un montón de partidos, también ellos,
para que parezca que van a dividir el voto, pero ya saben que todos van a unificarlo al final de cuentas en uno solo. Entonces, todas esas estrategias tan burdas y claras las aprovecha bien la izquierda. Los de la derecha dividimos el voto. Así que, por favor, apreciados ciudadanos que con corazón sincero y en verdad, no por dinero, no por corrupción, sino que por salvar nuestra Guatemala, ustedes tienen el celo, tienen el amor y el deseo, pero recuérdense, si no se unen, si no se hace una, una aglomeración de 3 o 4 partidos que se unan, no va a ganar ninguno, porque van a dividir tanto el voto que aunque cada uno tenga las mejores intenciones del mundo, no va a ganar solo. No vayamos a caer en ese error de dividir el voto. Y los que no somos de ningún partido, en este caso, yo me he echado atrás de participar activamente, o no activamente no, sino que en un puesto. Sigo trabajando activamente, estoy enseñando política. Y cuando ya haya partidos y todo lo demás, también voy a ser claro en decir cuáles veo que tienen más cerca de los principios bíblicos y cuáles no. Que aunque sean evangélicos y sean lo que sean, no tienen los principios ético-morales, porque es triste decirlo. Hay una gran cantidad de evangélicos que piensan que como ya son salvos pueden seguir siendo inmorales, o que como Dios no se mete en política, entonces en política se juega con la chuquencia de todos los demás y con los trucos de todos los demás, pero en la iglesia se canta aleluya. No, señores. Los principios bíblicos se tienen en todo lugar. El que es cristiano, ético, moral, tiene que mantener la ética moral que mantiene la iglesia en su familia, en su trabajo, en su gobierno, en su partido, en donde sea. Si no tiene ética moral, política es parte de la ética. Tiene que encajar en la ética. Si no tienen ética, si su sí no es sí y su no no es no, no califican. Y es necesario levantar el estándar. Ya no empezar en trabajo y todo. Hay un montón de cosas que todos los partidos políticos ofrecen y el gobierno ofrece que no les compete y que es imposible hacer. Vamos a acabar con la pobreza. Mentira. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice el Señor. Entonces, la ética es el fundamento que hay que ver. El carácter cabal, justo de las personas. Es para la preservación de la seguridad, la paz y la prosperidad. ¿Tenemos seguridad? ¿Tenemos paz de salir de noche y todo lo demás? ¿Y podemos prosperar? No nos están va de robar impuestos, porque hay una gran cantidad de impuestos que nos roban, porque son robos legalizados, no son justos. Porque si se fuera a enfocar el gobierno civil en hacer su trabajo, la cantidad de dinero que necesita para eso es mucho, mucho más pequeña que lo que están usando. Pero todo eso porque no tenemos éticos, no tenemos justos, políticos que sean parte de la ética. Defensa de existencia y derechos, como le acabo de decir, derechos inalienables, solo los tienen que proteger. No pueden decir el derecho a la vida es esto, el derecho a la libertad es esto. No. No empiecen con que hay que tipificar el asunto, hay que tipificar el delito, nada de tipificar nada. Los derechos dados por Dios son dados por Dios, vida, libertad y propiedad, y no los puede mejorar nadie, mucho menos atacar. Entonces, es la defensa de la existencia y de los derechos. El aumento de fuerza y recursos. ¿Fuerza y recursos para qué? Para el bien común. No significa fuerza y recursos para el gobierno civil, sino que para el bien común. ¿Y cómo se hace el aumento de fuerza y recursos? Precisamente como dice ahí. Por ejemplo, las carreteras que puedan los comerciantes traer su mercadería a los diferentes mercados y todo lo demás, esos son recursos, ¿verdad? Y ahorita, como se dan cuenta con estos gobiernos, no hay nada de adelanto en los recursos, ni hay fuerza que prospere a salir adelante. Protección de ciudadanos y derechos, como dije,
preservación y mejoramiento de su moral. ¿Cómo se puede preservar y mejor aún mejorar la moral cuando los que están usurpando el puesto de la educación son inmorales? Por eso es que yo digo, discriminación, fíjense las palabras, esa discriminación, cuidadito hermano con la discriminación, porque lo meten preso. Discriminación, hasta el Señor Jesús discriminó. ¿Por qué? Porque discriminar es hacer la diferencia entre una y otra cosa. Y cuando el ladrón es malo, y lo voy a discriminar de los honestos. No hay para dónde, si no, no se puede hacer justicia. ¿Y qué? Pero no, sí, eso está claro. Pero ¿qué acerca de que, por ejemplo, que no quieran dejar entrar a un homosexual, por ejemplo, al restaurante? Bueno, si fuera mi restaurante y yo lo considero un restaurante para familia, no quiero dejar entrar a nada que vaya a traer una atmósfera que contradiga la atmósfera sana de una familia que quiera venir con sus hijitos y todo, a tener un almuerzo y todo en mi restaurante con música sana y todo lo demás. ¿Y usted no dejaría entrar a un...? No, no lo dejaría entrar. ¿Discriminación? Sí, discriminación, pero es mi propiedad. Yo decido a quienes permito entrar a mi propiedad. Porque si a todos no hay que discriminar, eso entonces voy a llevar unos cuantos borrachitos a que se metan a su casa. No, pero eso es diferente. No, no es diferente. Ahí es donde le digo que nada de tipificar. El derecho a la propiedad es derecho a la propiedad. Punto. No es de que la propiedad de la casa es una y la propiedad del negocio es otra. No. Ah, bueno, entonces quiere decir que pueden hacer lo que les dé la gana, que pueden poner una cantina en cada esquina. No, no, no. Hay una gran diferencia. Yo lo que estoy diciendo es, la propiedad sí, pueden poner una cantina donde les dé la gana, pero si viola los derechos de la comunidad, si no respeta la propiedad o la libertad de los de la comunidad, entonces ahí sí entra el gobierno civil a defender los derechos de la comunidad, el bien común. No porque tenga derecho de prohibirle a alguien que ponga en su propiedad una cantina. No, no puede prohibírselo. Pero sí tiene que cuidar el bien común. Bien, esas son las regulaciones, y con justicia y respeto y discriminando lo malo de lo bueno. Porque si no, no se puede hacer justicia. Veamos ahora de las palabras que comencé. Ciencia. La política es una ciencia. ¿Qué significa ciencia? Otra vez voy al diccionario. Una colección de principios generales o verdades prominentes relacionadas a un tema. Una ciencia es una colección de principios. Note esa palabrita, porque los principios es lo fundamental. Principios generales, o sea que esta ciencia tiene todo en común, es general, varios lo tienen para encajar en esta ciencia, o verdades prominentes relacionadas a un tema. En este caso, el tema es el gobierno. Entonces, los principios y las verdades prominentes tienen que ser relacionadas con el gobierno de una nación, con los políticos de esa nación. Ahí es donde entra la aplicación de ciencia. La ciencia pura, sigo leyendo la definición, la ciencia pura, como las matemáticas, está edificada sobre verdades autoevidentes. Ok, veamos eso. Vayamos a lo sencillo, porque yo no soy de los grandes estudiosos, yo soy de lo sencillo. La ciencia pura está basada en verdades autoevidentes. 2 y 2 son 4. No hay para dónde. Aunque algunos, ya me recordé que, no me recuerdo cuánto tiempo atrás, alguien dijo que 2 y 2 no siempre eran 4. ¿Se dan cuenta? Esa es la clase de políticos que tenemos, que creen que haya un momento en que 2 y 2 no son 4. Pero es autoevidente que si hay 2 y ponen otros 2, hay 4. Ahora, ¿por qué el énfasis? Porque los derechos inalienables son verdades evidentes. Todo ser humano en todo el mundo tiene los derechos, los mismísimos 3 derechos inalienables dados por el Creador. Eso es autoevidente. Por eso, y si la política es una ciencia,
tiene que entender estos derechos autoevidentes. La Declaración Universal de Derechos Humanos lo pone verdades inminentes también, inminentes, no evidentes, ¿ok? Ok, sin embargo, el término ciencia también se aplica a otros temas fundados sobre verdades generalmente reconocidas, como la metafísica, ¿verdad? Entonces, generalmente, no es algo autoevidente, pero sí es de conocimiento, se sabe en todos, aunque no la entendamos algunos, pero sabemos que existe, como ahorita la inteligencia artificial, ¿verdad? Puede parecer, la están usando para hacer un montón de... Siempre, déjenme hacer una pausa. Comencé diciendo que todos hemos sido engañados. Mire, cada vez que pasa algo bueno, la inteligencia artificial es buena. Así como la computadora y todos los aparatos, teléfonos celulares, todo el adelanto tecnológico es bueno. Pero la astucia del enemigo es que toma lo bueno de Dios y se adelanta a usar a los de mentes reprobadas para empezar a darle una mala connotación. Y de esa manera los cristianos que no entienden el concepto amplio no lo quieren tocar. ¿Se recuerdan que años atrás a los predicadores había uno muy famoso que decía que la televisión era el ojo del diablo, que había que tirar la televisión? Imagínense, ¿verdad? Y lo mismo ahorita, TikTok y todo esto. ¿Acaso lo estamos usando? Al menos no los que creemos en Dios, lo estamos usando para estar hablando tonterías o para estar malinformando y maltratando. Estamos hablando para enseñar los principios fundamentales de la palabra de Dios. Y otros están enseñando para medicinas. Ahora pues, se puede ver acerca de un montón de medicinas naturales, ¿va? Que ya no se tiene que estar gastando tanto dinero. Por eso es que las grandes empresas farmacéuticas están enojadas y quieren seguirse metiendo a manipular a los falsos representantes de la ley para que sigan haciendo leyes que prohíban esto y que prohíban lo otro, y para que la gente siga comprando sus medicinas que no curan, solo mantienen, porque curan una cosa y enferman otra, ¿no? Sé que hay excepciones, pero muy pocas. Pero entonces el punto es este. Todas estas cosas, porque estaba hablando acerca de las cosas que son generales, aunque no, como la metafísica, aunque no autoevidentes, pero son buenas. Y la inteligencia artificial es buena, puede ayudar en mucho. Pero ya el enemigo empezó a distorsionarla y lo primero que sale es el montón de estupideces. Y algunas hasta tratan de hacerlas que crean para que uno crea que son chistosas, pero están ofendiendo a personas, ¿verdad? O cuando ponen a la cara o un personaje, no la cara, sino que a un personaje y le ponen un mensaje que no tiene nada que ver con el personaje. Si nos dejamos llevar por la maldad de los hombres, entonces desechamos esa herramienta. Imagínense personajes grandes en el Señor, amantes del Señor, con una enseñanza sana y pura que hemos tenido, que nunca los oímos o muy poco los oímos porque eran de otros idiomas, de otros países o algo. Ahora a través de el Facebook y las cosas de que se puede tener conexión casi con todo el mundo, podemos sacar de la sabiduría que esas personas estaban enseñando en sus regiones y oírlas nosotras aquí. Y ya se pudiera hasta con la inteligencia artificial. De hecho, ya lo hacen en algunos lados y conozco un hermano que está trabajando fuertemente en llevar algo así adelante, hasta poner a la persona, al maestro, pero como el maestro no tiene el tiempo o la capacidad de ir a diferentes lugares, mucho menos al mismo tiempo, pero ya con la inteligencia artificial, poderlo tener a él con su voz y su misma apariencia, enseñando las lecciones aquí, enseñándolas allá y todo lo demás. Todo se puede usar para la honra y la gloria de Dios porque todo es creación de Dios. Y la capacidad del humano es capacidad dada por Dios. Que la usen para mal. Recuérdense que el diablo, insisto, solo tiene poder para engañar y usar a las personas que no creen.
la verdad de Dios. Y entonces, aunque sean evangélicos, porque óigame, los que más propaganda le hacen al diablo son evangélicos. Porque la Biblia dice claramente que Jesús ya lo venció, que ya lo despojó, que ya lo privó, que usó la palabra que usa para destruir, significa rendir inoperante. Pero lo rindió inoperante al estado en el que estaba antes de que Adán pecara. ¿Qué tenía de poder el diablo antes de que Adán pecara? Ninguno. Solo la habilidad de engañar. Y engañó a Eva y Adán cayó en la trampa y por eso entró el pecado. Eso lo sigue teniendo el diablo. Porque lo que Jesús hizo al restaurar al postrer Adán es que nos puso otra vez en comunión con Dios y ahora tenemos la oportunidad de obedecerle y no comer del fruto prohibido, de querer decidir por nosotros mismos lo que es bueno y malo, sino que aceptar lo que la palabra de Dios dice que es bueno como bueno y lo que dice que es malo como malo. Las funciones del varón que Dios en su palabra le da al varón y las funciones de la mujer que Dios en su palabra le da a la mujer. Y la iglesia cristiana es la que primero tiene que arrepentirse porque el juicio de Dios comienza en la casa de Dios, cambiando las funciones, no los sexos, no el género, pero sí las funciones del varón y de la hembra. Eso es pecado y va a ser juzgado porque están siendo engañados, están creyendo la mentira, igualito que los fariseos de antaño, que aunque sabía que se habían convertido a otros por temor a que no les quitaran su puesto, no lo revelaban. Bueno, sigo leyendo. Entonces sigo leyendo de, en el ensamblaje de principios generales de un arte, como la ciencia de la agricultura, la ciencia de la navegación. Todo esto es la definición de ciencia. Ahora la definición de arte. Arte se refiere a prácticas como pintar o esculpir. Es un principio en ciencia. Un principio en ciencia, lo que es un principio en ciencia, en arte, es una regla. Entonces, aquí están los principios de la química, de la física y esto, y aquí están las reglas del arte. Eso es lo que está diciendo. Y la ética, que es sumamente importante, como insisto, la ética es el elemento fundamental del cristianismo y consecuentemente de los que aspiren a candidatos en cualquier puesto de gobierno. Ética, la doctrina de moralidad o conducta social. Tiene mucho más, pero déjeme quedarle ahí ahorita. La doctrina de, ¿qué? Moralidad. Si la persona no es moral, insisto, aunque tenga la más alta graduación cum laude, la más alta academia, aunque tenga el conocimiento más grande que se pueda tener en cuanto a economía y en cuanto a todo lo demás, si no es moral, va a ser un ladrón corrupto y muy inteligente. Recuerdo en mis años de antaño, creo que tendría como 14 o 15 años, había un programa que se llamaba Raffles, el ladrón de las manos de seda. Y el ladrón era el traidito, pero era un ladrón tan bueno y que desde luego que él solo le robaba a los malos o a los injustos, ¿no? Pero era un ladrón tan bueno que no dejaba huellas y siempre dejaba su tarjeta a los ladrones que les robaba, ¿verdad? Entonces, Raffles, el ladrón de las manos de seda. Mientras más inteligentes, más Raffles son si no tienen moral. Así que ética. Y además es la doctrina que le enseña al hombre su responsabilidad y la razón para ello. Ven, eso no lo tienen los políticos. Nadie les reclama, bueno, de reclamarles se les reclama un montón, pero me refiero, nadie se preocupa de ver la vida de esa persona, cuán responsable ha sido. Ha sido responsable en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, con lo fundamental. Tiene malas referencias. Si aún para contratar a un empleado, primero le piden registros, ¿verdad?, de referencias y todo lo demás. ¿Cuánto más para contratar a representantes nuestros ante la nación? La ética es fundamental. Además, al ser algo que, insisto,
que es parte de otro, tiene que ser igual, tiene que estar de acuerdo con lo otro. Si no, voy a usar este mismo ejemplo. El cuerpo es, el pueblo es el cuerpo, la nación es el cuerpo. Y los candidatos, los políticos, son parte de ese cuerpo. Están para fortalecer ese cuerpo. Si los políticos no son éticos, morales, son cáncer y siguen siendo parte del cuerpo. Pero si no se hace algo al respecto, van a matar el cuerpo. Eso es lo importante de la ética y la moral en los candidatos que vayamos a escoger para las próximas elecciones. Y sigo insistiendo a todos ustedes. He tenido el privilegio ya de oír a algunos de ustedes. He visto su deseo sincero, sus conceptos loables, altruistas. Y en ninguna manera puedo dudar de su moral. No los conozco. Lo poco que he visto de ustedes me ha parecido bien. Pero solos no gana ningún partido. No caigan en el mismo error del enemigo. Divide y vencerás. Sigan adelante con sus planes, definitivo. Sigan adelante. Necesitamos con personas como ustedes que quieren y tienen el corazón. Pero una cosa sí. Si hubiera la oportunidad de unirse, pero usted toma la actitud de que usted no se une porque usted es el que tiene la respuesta, usted sabe lo que hay que hacer, de antemano le digo, usted no cuenta con mi voto, por muy bueno que sea, porque no lleva lo fundamental. Fíjese que hay una porción de la Biblia, ahorita no la recuerdo, mi forma de leer la Biblia es sin capítulos y sin versículos, es de corrido. Yo la tengo en mi computadora y no tiene capítulos y versículos para tener un orden cronológico. Entonces sé lo que dice la Biblia, pero no me aprendo de memoria dónde están. Pero Jesús, entre todas las cosas que dice esto, y escúchenlo bien todos los que están formando un partido porque quieren salvar a Guatemala, porque quieren hacer algo grande por Guatemala. Jesús dice, el que no es fiel en lo ajeno, no se le dará lo propio. Pero el que es fiel en lo ajeno, recibirá lo propio. Cada uno de ustedes tiene lo propio. Cada uno de ustedes tiene una idea altruista. La aplaudo. O sea, de los que he conocido, a los pocos que he conocido, aplaudo sus ideas, su altruismo. Pero no pueden trabajar contra ustedes mismos. Entonces, ahí es donde entra la humildad de presentarse ante el pueblo. Escuchar lo que el pueblo quiere. Pero déjeme aclarar algo. No al pueblo así el populacho. No a la gran multitud. Esa democracia no es buena. Me refiero a representantes. Y estoy exhortando, estoy tratando de hablar con los líderes para que se forme un grupo vuelvo otra vez a 4 partidos. Hay 4 partidos que se hable y que se pongan personas, una misma cantidad de personas de cada partido en la junta o directiva o lo que sea para examinar la moral, la ética, lo que se va a hacer de los 4. Y que de eso acepten que los 4 estén dispuestos a que si el voto número 1 no es para usted, que usted va a estar dispuesto a apoyar. Y conforme sea el nivel de aceptación a los principios ético-morales, entonces decir, ok, consideramos, aunque los 4 son excelentes personas, vemos que los 4 tienen un corazón para la patria, para sacar adelante la nación, pero en nuestro sentir y entendimiento de los principios, pensamos que el partido X es el representante X es este. Entonces él debe de ser el que encabece el listado del presidente. El segundo partido que nosotros vemos es este, puede poner el vicepresidente. El tercero es este, puede poner el que encabeza el listado nacional para que esté en el Congreso
y que se le apoye a que llegue a ser el presidente del Congreso y haya así aún mismo entre los 4 partidos un balance de poder. No simplemente que un partido ganó con todos sus personajes y luego hacer un estudio entre los candidatos que están apoyando este partido para diputado y entre los 4 partidos hacer una selección de diputados, de los mejores de este partido y de este y de este. Y cuando digo mejores, una vez más, en el sentido de principios y valores éticos, morales. Claro que se tiene que tener conocimiento de ley, claro, pero todo eso se puede adquirir y hay asesores. Hay asesores para financiero, hay asesores para político, hay asesores para legales, asesores hay, pero no hay asesores para ética y moral. Ese es el elemento indispensable, la verdad no negociable. O se tiene o no se tiene. Lo demás se puede adquirir y se puede asesorar, pero la ética y la moral no. Si la persona no es ética y moral, automáticamente está sancionada, fuera. Ni se tiene que considerar. Y entonces desde ya les pongo eso. Estoy trabajando en eso. En el libro último que escribí, Transforma tu Poder, estoy poniendo las condiciones que la Biblia pone para los candidatos y estoy poniendo sugerencias como esta que acabo de mencionarles, de la necesidad de hacer un equipo. De lo contrario, no vamos a transformar la nación. Y la ética y la moral es el requisito sin igual. No es negociable. Si no tiene ética y moral, lo demás, por mucho que sea, por encima de todo el resto del mundo, no cuenta de acuerdo al manual del Creador. Y eso es lo que necesitamos, respetar al dueño de la tierra con las características que él pone para sus mayordomos en la tierra. Paro ahí y creo que todavía seguiré un poco más la próxima semana.